muy fuerte. Porque no, porque no. Qué bueno. Ahora sí. Bueno, entonces como les decía, el otro orden que tenemos son los escorpiones y tenemos a la familia Betidae y el género Centruroides, ¿no? Vamos a hablar de las sociales. Mire, inicialmente lo que produce, ¿no? Cuando a veces no le damos importancia, el abscesialismo o aranidismo necrótico, ¿no? En este caso. Como pueden ver, hay casos muy específicos, ¿no? Recuerden que estas arañas generalmente salen a alimentarse o a morder, ¿no? Cuando se encuentran en lugares muy especiales. Por ejemplo, acá tenemos un lactocelinismo escrotal. Miren cuál es la consecuencia cuando no se tienen los cuidados respectivos, ¿no? Entonces, este es un cuadro clínico sobre la mordedura de araña de lo que es el género Lactoceles. Esto ocurre, recuerden, con mayor frecuencia en las noches, debido a que el hábito nocturno de la araña es, pues, prácticamente de salir y adaptarse a estos ambientes, ¿no? Entonces, como ven, puede producir daños a nivel cutáneo, ¿no? Y también, si no se controla, puede producir daños a nivel visceral. En este caso, acá, por ejemplo, se informa, ¿no? Este es un caso prácticamente inusual de lo que es lactocelinismo escrotal. Y como pueden ver, se hizo pues un diagnóstico, ¿no? Mediante características clínicas, mediante características epidemiológicas, ¿no? Del accidente que tuvo este paciente. Y pues como pueden ver, esto fue evolucionando de forma progresiva, se detectó y se dio el tratamiento respectivo, ¿no? Pero miren pues cuáles los efectos que pueden producir estas mordeduras por estas arañas, ¿ya? Por ejemplo, es un trabajo de acá, de Perú, ¿no? Del Hospital Rebagliati. Esto, como pueden ver, se tomó del 2018. Por otro lado, tenemos otro tipo de trabajos como elaboración y validación de una regla de predicción clínica para lo que es la identificación, compromiso sistémico del caso del lactocelinismo también, ¿no? Otro trabajo, tenemos características, otro trabajo sobre lo que es el lactocelinismo cutáneo visceral en una zona rural con desenlace favorable, ¿no? O sea, se detectó a tiempo. También un trabajo del Instituto Nacional del Perú, el cual, como ven, se menciona que el Perú, pues, ocurren accidentes por estas mordeduras y que, pues, como pueden observar, representa, pues, un problema muy peculiar, sobre todo en lo que es la salud colectiva. Recordemos que, por ejemplo, si ocurren mordeduras en provincia, para esto se utilizan, pues, ciertos fármacos que lamentablemente en provincias no se producen, solamente lo producen acá en Lima. Entonces, recuerden que esto tiene horas, ¿no? Para poder darse un control, pero ahí es donde ocurren los problemas. Por ejemplo, esa gente que son mordidas en cejas de selva, en lugares muy lejanos, es allí donde tenemos las consecuencias, ¿no? Como ven, cuando hay mordedura de estas arañas, lo primero que se va a ver es el edema a nivel de las extremidades superiores, como también a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? Comparamos cómo se da, ¿no? Esta prolongación de evolución, sobre todo en el caso de las mordeduras de estas arañas. Y una de las características es la formación de estas placas linfoidales, ¿no? Entonces, prácticamente a las 72 horas, ¿no? O al cuarto día o séptimo día, empieza a marcarse y a formarse ese tipo de lo que es placas linfoidales, que al final se van a formar como pequeñas capas costrales, ¿no? Pero debajo de esas capas costrales ya tenemos infecciones secundarias, por ejemplo, ¿ya? Bien, acá tenemos el Lactoceles, ¿no? Como ven, les decía, estas son comúnmente conocidas como las arañas caseras, las arañas de rincón y las arañas violinistas. ¿Ya? ¿Por qué le dicen violín? Miren esta estructura que tiene a nivel del cefalotórax, ¿no? En este caso, esta especie la tenemos muy distribuida a nivel de nuestro Perú y a nivel continental. Entonces, en este caso, como pueden ver, estas van a poseer esta estructura a nivel de cefalotórax, como que fuera un pequeño violín, que es más oscuro, ¿no? Al lado de lo que conforma las otras estructuras que están alrededor de ella. Generalmente las hembras son un poquito más pequeñas, ¿no? Pueden medir entre 8 a 15 milímetros de largo, y si estiramos sus patitas
Si la extendemos, así como la ven acá, pueden medir hasta 45 milímetros más o menos, ¿no? Entonces, estas como pueden observar, tienen ¿no? 4 pares de patas. Y si observamos acá, tienen, en lo que respecta a los ojos, 3 pares de ojos. Y estos ojitos están prácticamente dispuestos de forma triangular. Miren, un par está en la porción anterior y 2 pares están en posición laterales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cantidad de ojos de lo que es la Lactoceles, recuerden que va a presentar 3 pares de ojos, ¿ya? En lo que respecta a la porción de lo que es el abdomen, mayormente si observamos acá, ese abdomen es casi la característica del color que lleva ese violín, es por eso un poquito más oscuro. Vamos a ver de que estas especies lo que hacen es producir la mordedura. Esto, recuerden que son los quelíceros, ¿no? Y llevan pues internamente unos tubos por donde se transmite en este caso el veneno, ¿no? O sea, un par de agujeros, y son los encargados de producir la mordedura y la lesión al paciente, ¿no? Entonces, recuerden que estas especies se van a desarrollar a través de metamorfosis incompleta. Recuerden que ellos no hacen una metamorfosis completa. Y recuerden que estas arañitas pueden vivir hasta 3 años en su promedio de vida. Y aquí lo que tenemos, por ejemplo, en el Perú, es esta especie, ¿no? La Lactoceles laeta, y también tenemos lo que es la Lactoceles rufifes. Y si pueden observar, entre macho y hembra, ¿qué diferencias tienen? A ver. El tamaño. Las hembras siempre van a ser más gorditas, miren, ¿no? Más gorditas, más robustas, a diferencia del macho, que son un poco más delgados, más finos, ¿ya? Si hablamos de la parte epidemiológica del Perú, hay estudios del 2006 al 2021 donde hay indicadores, ¿no? Entonces, aquí se nota cerca de 126 casos de lactocelismo sin personas fallecidas, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerden que en el año 2020, en el periodo de COVID, ¿no? Se pudieron notificar cerca de 381 casos acá en Perú, y el 1.17 casos por 100.000 habitantes. Entonces, miren, aunque en ese periodo de COVID las personas que morían pues decían que era por COVID, pero si hablamos de forma más profunda, más estudiada, recuerden que muchas personas fallecían por otras cosas, ¿no? Y una de ellas puede ser causal. Entonces, si hablamos de su epidemiología de lo que es lactocelismo, tiene mucha prevalencia tanto en la parte de la costa, sierra, ¿no? Pero la incidencia mayoritaria radica en zonas urbanas, sobre todo, miren los reportes, ¿no? Se ha distribuido bastante en la zona de Lima, hablamos de Ancash, Huánuco, Ayacucho, Ica, Arequipa y Trujillo. Entonces, estas arañas, recuerden que una de sus características es que tienen pues hábitos de ser intradomiciliarios, quiere decir que lo encontramos dentro de nuestras casas. Recuerden que la mordedura de estas arañas mayormente aumenta en las épocas de verano, y esta se da sobre todo en horas nocturnas o cuando amanecen, ¿no? Cuando estas salen a alimentarse. ¿En qué consiste sus manifestaciones clínicas? Miren, inicialmente lo vamos a clasificar de 2 tipos, ¿no? Una que se da de forma cutánea y otra que es la más complicada, que es viscerohemolítica. Entonces, la primera no es tan complicada. Mayormente cuando son mordidas las personas, lo que van a tener es dolor, ¿no? Un dolor urente, que es de tipo laxante. Y lo primero que se va a formar es esto, ¿no? Se forma un edema, un eritema, se forma una mácula muy violácea, ¿no? Pero en algunos casos es menos frecuente porque puede formar inicialmente ampollas. Esas ampollas tienen características de ser un poco medio amarillentas y hay presencia de prurito generalizado, ¿no? Entonces, esto mayormente, como les digo, no es complicado, pero por ejemplo, al formarse esta herida, generalmente al partir del 3er día, entonces miren cómo se va formando, ¿no? Se va formando una costración en este lado, ¿no? Se forman los taxomas,
que pueden tener entre 100 miligramos por día, ¿no? Entonces, aquí, como pueden observar, hay que hidratar al paciente principalmente, ¿ya? Cuando es complicado, ¿no? Hay esta necrosis, ¿no? Es una necrosis que se da con posterior escara, ¿no? Hay infección secundaria debajo de esta postración, hay infección secundaria, y también hay que compartirlo o manejarlo a partir del tercer día, ¿no? Generalmente utiliza Daxona, hay que hidratar al paciente, ¿no? Y recuerden que si hubiera una infección secundaria, se recomienda, por ejemplo, lo que es el cefalosporina de primera generación o lo que es la clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas, ¿no? Entonces, como ven, esto es lo que produce inicial y este es de tipo secundario, complicado. Y esto es lo que preocupa bastante, cuando llega a este estado de ser viscerohemolítico, ¿no? Entonces, miren lo que pasa con el paciente. Hay generalmente lesiones cutáneas que vienen con fiebre, náuseas, vómitos, mialgia, astralgia, puede tener el paciente hemólisis intravenosa que es muy severa. Y lo que preocupa acá bastante es la insuficiencia renal, que se vuelve muy aguda. En este caso, recuerden que empieza a tener fallas de tipo multiorgánica. Hay lo que es una hipotensión y convulsiones. Generalmente los pacientitos empiezan a convulsionar cuando son menores de edad. Y lo primero que hace cuando llega a este estado es que tienen que hospitalizar al paciente. Generalmente se le tiene que agregar lo que es el suero antifolaxocélico, sobre todo antes de las 12 o 24 horas de evolución. Hay que hidratar de energía, solicitar hemograma completo, urea, creatinina, transaminasa, EKG, exámenes de orina completo y electroforesis, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo primero que va a afectar en el caso de la mordedura de lactoceles es la falla renal, ¿no? Entonces acá lo primero que va a sufrir el paciente es de una hemodiálisis precoz, ¿no? Por eso es que este proceso que llega de no complicado a complicado y después a viscerohemolítico, hay que tener bastante cuidado y poderlo manejar. Acá tenemos lo que es su tratamiento, ¿no? Recuerden que hasta el momento no tenemos un consenso internacional de lo que es el manejo de esta lactocelismo, pero por ejemplo se ha trabajado con varios tratamientos, ¿no? Sobre todo que están orientados a la base de antihistamínicos o corticoides, como es el caso de la colchicina, o también se recomienda lo que es el antiinflamatorio, que no son esteroides, el famoso AINE, o lo otro es hacer pues cirugía precoz, ¿no? Tratar de sacar esa porción que está contaminada. Después lo que es la pentoxifilina. Hoy en día, por ejemplo, se está usando algunos parches de nitroglicerina, como también se puede ampliar, ¿no? El uso de diversos antibióticos, como también principalmente el uso del suero antilaxocélico, ¿no? Como les decía, lamentablemente hay veces acá en el Perú no encontramos, se tiene que traer desde Brasil para poder dar el tratamiento respectivo a los pacientes, ¿ya? Otra especie que tenemos es el Latrodectus. Y como ven, miren sus abdómenes de estas arañitas, puede ser variable, ¿no? Pueden tener varias manchitas color naranja, o puede tener una que tiene la forma de un reloj de arena, o pueden ser tipo tigrés, como lo ven acá, ¿ya? Esta araña, recuerden que la conocemos como la viuda negra. ¿Por qué le decimos viuda negra? Porque tiene como un reloj de arena en la parte de... Ya, pero ¿por qué es viuda negra? ¿Saben por qué? Porque mata a su macho, ¿no? Después de que ha sido copulada, ¿qué hace? Lo devora a su macho, se lo come, ¿ya? Por eso es que le dicen viuda negra. Como ven, la conocemos como viuda negra. Recuerden que las hembras son las más voluminosas, las que cargan los huevos, las que tienen esas manchitas, porque los machos generalmente son más pequeñitos y son generalmente todo oscuros, ¿ya? Son marroncitos. Entonces, estas hembras lo que hacen es, después de que utilizó al macho, después que la copularon, se alimenta de ellos. Pero esa alimentación la hace por necesidad de poder seguir su ciclo de vida para sus huevos, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a repetir, estas hembritas son de mayor tamaño, ¿no? En este caso pueden medir entre 1.5 a 3 centímetros. Miren sus patitas son bien largas y son muy delgadas.
Su abdomen es muy globoso, como ven son mayormente de color negro, pero recuerden que las manchas pueden variar dependiendo de la especie. En el caso de sus cefalópteras, esta porción es un poco ovoide, un poquito aplanado, ¿no? Un poquito aplanado como lo ven acá. Y si observamos, ellos van a presentar 4 pares de ojos, 2 laterales y 2 centrales, ¿ya? Entonces, recuerden que estos son de vida silvestre, pueden ser diurnas, ¿no? Tienen mayor actividad durante el verano y algunos meses de otoño. Yo antes de saber, cuando era una niña, yo soy de provincia, de playa, y con mis amigos de colegio de primaria nos íbamos a la playa. Y yo no sabía pues las propiedades que tenía esta araña. Y realizamos un concurso de quién cazaba más arañas, que tenía colores bonitos. Como era la inocencia de antes, ¿no? Y estas arañitas en orillas de playas, que son playas que están así alejadas, donde hay rocas, donde hay grama, ahí viven, debajo de las rocas, de las piedras. Entonces con mis amigos nos íbamos y capturábamos las arañas, pero gracias a Dios nunca nos mordió. Y ahora, último, que quería tener estas muestras, he ido a buscarlas y ya no las encuentro. Creo que el cambio climático las ha corrido. ¿No? Pero miren cómo es la vida, ¿no? O sea, yo sin saber que iba a ser bióloga, sin saber los efectos que causaba esta araña, las iba a capturar. Y después que la capturaban, ¿sabes qué hicieron? Carrera con ellas. Y corría más rápido. Y esta la que corría más rápido ganaba. O sea, tu araña que tú capturabas era la que ganaba. Y después la volvíamos a dejar en su hábitat. No, pero miren la mente sana, la mente que no sabe, ¿no? Pero gracias a Dios creo que ella se nos hacía amigas y no nos mordía. Entonces, ahora con el tiempo, miren todo lo que tiene, por eso miren, son de zonas rurales, sobre todo de áreas áridas, campo de tigre o de trigo o de alfalfa, ¿no? Entonces, generalmente, miren desde dónde se encuentra. Lo encontramos en Ica, Lambayeque, acá en Lima también, ¿ya? Y prácticamente lo vamos a encontrar en toda la costa, ¿no? Pero también podemos encontrar, por ejemplo, en la sierra, en algunos casos se encontraron en Arequipa, Junín, Apurímac, Ayacucho, y también recuerden que estas arañitas reciben el nombre de lucacha o también el nombre de huilca. Con esos nombres, por ejemplo, en la costa del sur, mayormente se le conoce como lucacha. En la costa central y norte la conocemos como vida negra. Y en la parte de la sierra la conocen como huilca. Entonces, esos nombres también son conocidos. Miren las manifestaciones clínicas que nos va a causar esta arañita, ¿no? Generalmente, después que nos ha mordido, recuerden que puede tener un periodo de latencia de 1 hora. ¿Qué va a pasar? Empieza a darnos un dolor intenso, ¿no? Te puede doler la parte de la espalda, el tronco y el abdomen. Te puede producir lo que es una linfangitis, que puede durar 20 horas, contracciones musculares en la cara, mialgias, convulsiones, ¿no? Hay lo que es el aumento de secreciones que generalmente el paciente va a tener lo que es una diaforesis, epiforia, cialonea, rinitis y tracto digestivo. Entonces, cuando esto ocurre, ¿no? El aumento de secreciones, generalmente se relaciona con un cuadro que puede desaparecer en menos de 1 semana, ¿no? O sea, depende mucho de tu sistema inmunitario, ¿no? El sistema inmunológico en este caso, ¿no? Y recuerden que este pronóstico es bueno cuando desaparece, pero quienes van a tener mayores riesgos, mayormente son los niños, las mujeres gestantes o también pacientes que sufren, por ejemplo, con enfermedades cardiorrespiratorias, ¿no? Ellos sí pueden tener y causarles mayormente daños a estos pacientes, ¿ya? También puede haber alteraciones hemodinámicas. Recuerden el video que han visto, ¿qué le producía al paciente después que ha sido mordido por esta arañita? Le producía taquicardia, respiración aguda, hipotensión, ¿no? Y al final pues le daba sudoración, le daba fiebre, pero si su sistema lo defendía, desaparecía, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nos pica estas arañitas, se han clasificado en 3 grados de lo que es intoxicación. Al primer grado se le conoce como grado 1 o grado leve, ¿no? El paciente se va a caracterizar porque va a tener pues el dolor donde ha sido mordido, ¿no?
tiene pues dolor en la región lubosacra, a nivel del abdomen, ¿no? Tiene astenia, adinamia, diaforesis, cianoforrea, ¿no? Y otras características más. Cuando es el nivel 2 o grado 2 o considerado como grado moderado, recuerde que el paciente tiene pues cuadros del anterior, del grado 1, pero aquí se acentúa mucho lo que es la disnea, epiforia, cefalea, puede tener espasmos, ¿no? Y tiene pues una contractura o rigidez muscular, ¿no? Que se pone duro, se pone tieso en este caso, ¿no? Y el grado 3 o un grado severo, ¿no? Aquí prácticamente también jala lo del cuadro 2, lo del grado 2, y acá puede tener el paciente pentiosis, midasis, ¿no? Y sobre todo hay muchos trastornos en lo que respecta al ritmo cardíaco y también lo que es el broncoespasmo, ¿no? Entonces, estas son las clasificaciones en lo que respecta a la intoxicación por este tipo de araña. Mayormente el tratamiento que tenemos son los siguientes. Este es, por ejemplo, el antídoto, ¿no? Acá lo primero que se tiene que hacer al paciente es el famoso ABC, ¿no? Hay que darle aireación, ventilación y circulación. Se debe colocar también analgésicos, ¿no? Porque recuerden que es muy doloroso, mayormente hay que controlar ese dolor. Relajante muscular, porque recuerden que te pone duro, te pone tieso. El glutamato de calcio, lo que es el antihipertensivo, desde lo que es la nifedipina hasta lo que es el nitroprusiato. Y miren, este es el fagoterapia, ¿no? Este es el suero fagoterápico polivalente, que es antiarácnido. Bueno, esto ha sido modificado por digestión enzimática, que es liofilizado y libre de albúmina con capacidad de ser neutralizante, ¿no? Entonces, generalmente acá se utilizan pruebas analíticas. Recuerden que estas pruebas son muy escasas, pero se utiliza mucho en lo que respecta al diagnóstico de lo que es el artrodentismo. Y recuerden que aquí es muy importante tener los datos, ¿no? De dónde se va a discretar lo que es la leucocitosis, sobre todo cuando esto aumenta en lo que es el PCP, ¿no? Entonces, el caso de la creatinofosfacinasa, ¿no? Entonces, el caso de lo que es también la albuminema, ¿no? Entonces, este es el antídoto que se está utilizando, que como les repito, lamentablemente no producimos nosotros, que tienen que ser traídos de otros lugares, ¿ya? Y por último tenemos esta araña, lo que es la Pneumneutria, conocido como pneumotrismo, conocido comúnmente como la araña ¿qué? ¿Qué araña es? Bananera, ¿no? Estas arañas también se le conocen con el nombre de arañas armadas. Son mayormente solitarias. Miren, están encima de los plátanos, ¿no? Son muy ágiles. Estas generalmente no van a tejer telas de arañas. Su cuerpo prácticamente alcanza los 4 centímetros de longitud y tiene pues su cuerpo, como ven, cubierto por muchas vellosidades. Vamos a ver que van a presentar unas manchitas claras aquí a nivel de su dorso, y estas manchitas están prácticamente constituidas de forma de filas longitudinales y oblicuas, ¿no? Entonces, como pueden ver, vamos a encontrar cerca de 6 especies, ¿no? Casi toda la parte amazónica. Hablamos, por ejemplo, de lo que es la fere, la queyesingui, la gil, la grady, la colombiana, la bolivensis y la nigrivente, ¿no? Entonces, como ven, acá no hay ninguna peruvianis, porque prácticamente no lo tenemos acá en el Perú, vienen de otros lugares, de zonas selváticas, ¿no? Esta, sobre todo lo que es la Pneumneutria, que es la nigrivente, es la más importante y la que tiene mayor cantidad de veneno, por ejemplo, ¿ya? Y acá, si hablamos de su epidemiología, como les decía, en el Perú es muy poco los casos que existen, que se han reportado, y como ven, si llegan porque se han infiltrado dentro de lo que es el contrabando de plátanos a nivel Perú, ¿no? Especialmente en el comercio de esta fruta, ¿no? Y de esa forma puede llegar hasta acá, hasta Lima, ¿ya? Pero es muy escaso. Mayormente las zonas que están fronterizas, donde hacen ese transporte, ese negocio de estos bananos,
son las que mayormente pueden sufrir esta mordedura. Si quienes sufren, mayormente son los que movilizan, ¿no? Recuerden que los plátanos no tienen por cabezas, entonces se los posan así, cargándolo, y tranquilamente pueden ser atacados por estas arañas, ¿ya? Y en lo que respecta a sus manifestaciones clínicas, como pueden ver, es muy violenta, ¿no? Es tipo tetanizante, porque puede producir lo que es cialorrea, taquicardia, hipotermia, hiperteresia, priapismo y parálisis vesical intestinal, ¿no? Entonces, como ven, puede producir tranquilamente, miren esos pedipalpos, son bien grandes, ¿no? Y sus quelíceros son más pequeños. En este caso, estos pueden producir lo que es un tipo neurotóxico, y mayormente pues va a prestar pues manifestaciones de forma locales como sistémicas en este caso, ¿ya? Son las famosas arañitas. Ahora, el tratamiento se da por este fármaco que son conocidos como los Aramycin Plus. Generalmente, como duele tanto la mordedura, se le tiene que aplicar lidocaína 2%, que no tenga epinefrina, sobre todo en el caso de los niños y adultos, ¿no? Y generalmente se utiliza, ¿no? este tipo de fármaco en el caso, por ejemplo, de que tenga un cuadro tipo moderado, donde generalmente el paciente va a presentar pues vómitos mediante el uso pues de este fármaco, como es el metaclopramida. Entonces hay que saberlo manejar, ¿no? Generalmente se debe suministrar entre 2 a 4 ampollitas de este fármaco, de este antiarámido polivalente, ¿no? Y este fármaco es una solución inyectable, se debe de diluir con suero salino y se debe de observar al paciente por lo menos 24 horas, ¿no? Para que no tenga inconvenientes. Entonces, como ven acá, cuando ya se da un caso muy grave, ¿no? Se tiene que colocar al paciente, se debe de llevar a la unidad de cuidados intensivos, se le debe dar ventilación asistida y se le debe de aplicar estas ampollas antiveneno, ¿no? Por lo menos de 5 a 10, ¿ya? Y recuerden que esto se debe administrar por vía intravenosa, sobre todo si se hace la clasificación, ¿no? De que sean severos o moderados en este caso, ¿no? Pero ya cuando es grave hay que verlo de otro punto de vista, ¿no? Como ven acá, lamentablemente en el Perú no se encuentra este suero, ¿no? Lo tenemos que traer de Brasil, ¿ya? Y acá por último tenemos los escorpionismos, ¿no? Y principalmente tenemos a Centaurus, ¿no? Este es el escorpión más típico de acá del Perú. Como ven, estos se caracterizan porque van a presentar también un par y pequeños quelíceros. Miren, es muy pequeños sus quelíceros. En este caso también tenemos que presenta un par de pedipalpos, pero en este caso miren, sus pedipalpos son muy grandes, ¿no? Que le sirve para poder sujetar a sus presas, ¿ya? Tiene pues una forma de pinza, ¿no? Y tranquilamente detectan y sujetan a sus presas, ¿no? Y como pueden observar, a nivel de su parte del abdominal y sobre todo en esta parte final, presenta como una pequeña uñita que es curvada, y es aquí donde presenta el veneno, y a esto se le conoce como aguijón, ¿ya? Este es el aguijón donde se conserva el veneno en este caso. Su mecanismo de acción del veneno, recuerden que cuando estos se sienten atacados, lo primero que hacen es inocular el veneno a nivel del tejido subcutáneo. Este veneno, ¿qué hace? Se distribuye a diferentes órganos, y la persona que ha sido atacada por esto puede tener pues entre 4 a 13 horas para poder darse su soporte en este caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando ingresa ese veneno? Inmediatamente se va a liberar lo que es la acetilcolina, ¿no? Y se va a dar esta acetilcolina a nivel de las uniones neuromusculares, sobre todo a nivel de las terminaciones nerviosas, parasimpáticas y a nivel de los tejidos nerviosos periféricos, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar? Se empieza pues a liberar lo que es la catecolaminas a nivel de las fibras adrenérgicas, ¿no? Entonces de esa forma empieza a hacer la función del veneno hacia los pacientes. Entonces, de igual forma vamos a ver que se va a dar de 3 formas, ¿no? La clasificación en lo que respecta al veneno por escorpiones
Una es forma leve, moderado, severa. En algunas literaturas también la voy a encontrar nivel 1, nivel 2 o nivel 3. En el caso del 1, que es leve, el paciente va a tener pues dolor, eritema, edema, vómitos de forma ocasional y lo que es una taquicardia leve. Entonces, para el tratamiento respectivo tenemos estos famosos SAE. El SAE, recuerden que es el suero antiescorpiónico que tiene pues una ampolla de 5 mililitros. Entonces, lo primero que tienen que hacer en el tratamiento general es darle una anestesia de forma local y observar al paciente entre 6 a 12 horas, ¿no? Y aplicar una ampolla de alacramín, un famoso SAES. Si es moderado, clínicamente el paciente pues tiene sueño, náuseas, hipertensión arterial, dolor abdominal, bradio y taquicardia, ¿no? Entonces acá debemos observar al paciente entre 12 a 24 horas y de igual forma hay que darle una anestesia de forma local y aplicar 2 ampollas de alacramín. Y cuando ya es muy severo, ¿qué va a tener el paciente? Va a presentar pues vómitos que son muy profusos, empieza a agitarse, hipertensión taquicárdica, hay alteraciones en el EKG, espasmos musculares, convulsiones, edema pulmonar, pancreatitis, va a presentar también lo que es una hemorragia que se da por ulceraciones gástricas y puede llegar al estado de coma y muerte, ¿ya? Entonces, para su tratamiento general, también su anestesia, pero acá recuerden que lo que se tiene que hacer es monitorear, ¿no? Monitorear al paciente, prácticamente se le tiene que ingresar a lo que es la sala de UCI, ¿no? Lo que es la UCI en este caso, ¿no? La unidad de cuidados intensivos, para poder hacer pues la ventilación, todos los casos respectivos en este caso, ¿no? Y acá mayormente cuando ya se detecta que tiene un caso severo, se debe de aplicar 3 ampollas de alacramín. Ya saben que el alacramín es el SAES, que es el suero antiescorpiónico, que contiene una ampolla de 5 mililitros, ¿ya? Entonces, como ven acá, esta es la ampolla, ¿no? Como ven, si es moderado, 2 viales, si es severo, entre 4 viales. Y recuerden que en el caso de niños se debe diluir, en el caso de adultos debe pasar entre 30 a 60 minutos más o menos para que pueda tener efecto este tipo de tratamiento. Recuerden que también al paciente se le debe dar un soporte ventilatorio, antihistamínicos y una profilaxis antitetánica cuando son mordidos por este tipo de escorpiones. Ante la picadura de un insecto y con carácter general, limpiaremos la herida con agua y jabón. Aplicaremos hielo o agua fría sobre la superficie afectada, nunca barro ni remedios caseros como la pasta dentífrica. En caso de mareos, dolor de cabeza o vómitos, habrá que controlar las constantes vitales y acudir a un centro sanitario si persisten los síntomas durante varias horas. Si lo que nos ha picado es una abeja o avispa, además de seguir los consejos anteriores, se aconseja retirar el aguijón con unas pinzas en la misma dirección en la que penetró y ponerse hielo en la zona. Para eliminar una garrapata, lo ideal es taponar el orificio de la lesión previamente con vaselina para facilitar su extracción. Siempre con ayuda de unas pinzas y nunca picándolas o rompiéndolas. Si nos pica una medusa o agua viva, los síntomas inmediatos que notaremos son dolor, picor, inflamación y enrojecimiento de la zona afectada. En tal caso, lo ideal es limpiar la zona con suero fisiológico y si no hay, con agua del mar. No se frote con una toalla ni con arena. Durante 15 minutos aplique hielo sobre la picadura, pero nunca directamente, sino poniendo encima un paño o un trapo. Luego acuda al centro de salud más próximo. Las mordeduras son peligrosas por la cantidad de infecciones que se pueden transmitir, en especial la de las personas. En ese caso limpiaremos y lavaremos la herida con agua y jabón y acudiremos al centro sanitario. Si es un perro lo que nos muerde, detendremos la hemorragia, limpiaremos la herida y trasladaremos a la persona para que sea asistida. Recuerde, no recurra a remedios caseros para curar las picaduras y mordeduras. Siga los consejos dados y si se presentan mareos, vómitos, dolor abdominal o fiebre, acuda de inmediato a su centro de salud. Listo, entonces ya pueden diferenciar los tipos de mordeduras que tenemos en el caso de los diferentes tipos de arácnidos e insectos, ¿no? Bien, creo que eso es todo. Solamente nos queda... Ahí terminamos, creo.
Y con esto cerraríamos todo lo que es parasitología. La próxima semana, a ver, coordino, ¿me das tu teléfono para coordinar? Sí, perfecto. Pero si están todos, a partir de las 4:30, buscamos un salón y ahí está, para poderlas revisar con tiempo y nos vamos a entrar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Listo, ya les Doctora, Dime. una pregunta. Dime. Digamos, ya si en el examen nos pregunta la descripción de alguna araña, en sí se le pone, digamos, por ejemplo, los celes. Chispa. Perdón, un ratito, que te enfermo. Hablo en esto. Un ratito, ahorita. Pero no entiendo. O sea,